El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Tyrion 4 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify, Apple Podcast y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantastiquísimos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás hoy? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, bien, aquí a punto de hablar de otro capítulo de Tyrion sufriendo cosas y Tyrion tomando decisiones. Pero sin duda mucha cosa que rascar y vengo enfadada porque, bueno, por alguna razón mágica, a Hielo no se la encuentro en Desembarco del Rey. No sé dónde está, la hemos estado buscando. Hemos vuelto del revés, todo desembarco buscando a Hielo, pero no aparece. Por favor, si alguien tiene cualquier información, que se ponga en contacto con el podcast, porque Hielo no aparece y no sabemos por qué. Así que nada, deseando empezar. Es raro, ¿no? Porque han aparecido otras dos, Sí, ¿no? sí, Pero a Hielo no... no sé dónde está. Queremos devolverla a Invernalia. Por favor, si tienen cualquier noticia, cualquier información que nos pueda ser útil, póngala en comentarios. Lo agradeceríamos mucho. Gracias. Está ahí por todo ese barco carteles de se busca, Se ¿no? busca Hielo. Se Espadón busca Hielo. gigante. Perfecto para Es decapitar. un poco... Es un poco la inversión del cartel de gasolinera, ¿no? Se vende hielo, aquí se busca. Literal. Santi, ¿tú qué tal estás? Hola, muy buenas. Estaba pensando que como en Desembarco no habrá cartones de leche, pues lo pondrán, como muy bien dice Bron, en los sitios estos donde hacen caldo, en, en Oh, el lecho de no. pulgas. Pondrán ahí un cartelito que diga, se busca hielo. Pues muy bien, la verdad. Esta semana toca capítulo medianamente largo, la verdad. Para los últimos capítulos que venimos haciendo, que eran poquitas páginas, este es un capítulo medianamente largo y donde pasan pues bastantes cosillas. Efectivamente, estábamos hablando de que se busca hielo, también se buscan mecenas para aquí, para el ECC, este buen podcast de confianza, el primerito en español de relectura, así que si queréis apoyar este proyecto podéis hacerlo a través de patreon.com/ la canción continúa y ahí pues elegís vuestra manada de lobos. Si Nimeria, que si Viento Gris, que si Peludo, que si Fantasma, la que vosotros queráis, y cada una pues os ofrece una serie de diferentes ventajas, pues que si podcast exclusivos al mes, que si directos exclusivos, camisetas chulísimas, el servidor de Discord al que podéis entrar y hablar con otra gente de la comunidad, pues de todo tipo de temas, tanto de Canción de Hielo y Fuego como pues de todo un poco se habla en ese servidor, ¿no? Así que os aconsejamos desde aquí que le echéis un vistazo porque creemos que vale mucho la pena. Si no, también tenéis la alternativa, si nos escucháis desde YouTube, pues de haceros miembros del canal, que también os ofrece una serie de ventajas. También está ahí el servidor de Discord o el directo mensual exclusivo, así que echadle un ojo ahí si es de vuestra preferencia. Que no podéis, que no queréis, pues siempre es bien recibido un like, un comentario diciéndonos lo guapísimos que somos, que no nos veis. Probablemente no, solo escucháis nuestras voces, pero de nuestras voces se infiere lo guapísimos que somos. Así que esos comentarios siempre son bien recibidos y por supuesto que compartáis el podcast con pues la gente a la que sepáis que le va a gustar, ¿no? Eso siempre nos ayuda un montón y desde aquí os lo agradecemos. Pero vamos a empezar por el capítulo de esta semana, Tyrion 4, y empezamos como siempre por las preguntas que nos dejáis vosotros oyentes a través de Instagram. Cuéntame, Santi, ¿cuál nos han dejado? Exactamente, a través de nuestras cajitas de Instagram esta semana nos han dejado la pregunta que vamos a escuchar. Hola a todos, en la canción continúa. Muchas gracias por elegir mi pregunta. Mi nombre es Nicolás, soy de Morón, Argentina. Y la pregunta es la siguiente. En Tyrion 4 podemos ver la escena en la que Tywin le muestra a su hijo las espadas forjadas por Tobomot, hechas de acero valirio. Si bien en un principio no se dice de dónde pudo conseguir Tywin ese acero, luego nos enteramos de que se trata del mandoble hielo que pertenecía a la casa Stark. Estas espadas pasarán a ser Lamento de Viuda, en poder de Joffrey, y Guardajuramentos, primero en poder de Jaime y luego de Brienne. Para el final de danza,
Guardajuramentos continúa en poder de Brienne, mientras que el Lamento de Viuda se encuentra en la Fortaleza Roja a la espera de que Tommen pueda blandirla. Sabiendo todo esto, ¿creen ustedes que estas espadas volverán a encontrarse en el futuro de la saga? Y de ser así, ¿en qué contexto sería? ¿Como aliados o como enemigos? Muchas gracias por todo el trabajo que hacen, manteniendo vivo al fandom mientras esperamos la salida de Vientos de Invierno. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, a ver, en cuanto a la reunión de estas dos espadas, ¿qué pasa? Es complicado, yo lo veo bastante... Bueno, ya veremos. Es que, al final, lo de siempre. En este momento sabemos que el Lamento de Viuda está en desembarco, porque la tiene Tommen, el cual la ha heredado de su hermano. Y guardajuramentos, pues ahora mismo, estar con la hermandad sin estandarte que tienen a Brienne. Así que va a ser complicado. Yo, la verdad, lo hemos hablado varias veces. Nos estamos a la espera de eso que pueda llegar a pasar con Jaime, con Brienne, si se salen adelante de todo lo que ha pasado. O sea, y de cara a que hemos teorizado varias veces que a desembarco del rey probablemente llegue cierto Aegon VI que puede o no ser un Targaryen de verdad, que van a sufrir un derrocamiento, parte de esa jerarquía Lannister. Ya veremos dónde terminan las espadas. O sea, lo bueno de todo esto es que son espadas de iba a decir de fuego valirio. Son espadas de acero valirio que la gente no las va a tirar a la basura o no las va a dejar de lado como una espada normal. Conquiste quien conquiste desembarco, le pase a Tommen lo que le pase a Cersei lo que le pase, quien quiera que se quede con la ciudad muy probablemente dirá: oh, mira, qué bonita espada de acero valirio, me la quedo para la colección. Y pues dependiendo también de lo que pase con Brienne, que es la que en este momento tiene la espada guardajuramentos y demás, pues ya veremos. Yo es que lo siento por no dar una respuesta directa, pero es que lo veo complicado. O sea, mi respuesta no es un sí o un no, sino un lo veo complicado. Ya veremos, pero que se reencuentren así las dos espadas y demás, lo veo difícil. Evidentemente, como siempre en esta nuestra bonita comunidad y nuestro bonito fandom, existen mogollón de teorías. Hay teorías incluso de las espadas al final volverán a Invernalia y las van a volver a reforjar para cuando haya un Stark de nuevo en el norte. Veremos. Pero, o sea, creo que es más fácil que vuelvan a estar las espadas en el mismo sitio a que vuelvan a reforjar hielo. Sobre todo teniendo en cuenta de que pues le metieron estos colores artificiales y demás, pues ya no va a volver a ser la misma espada. Y bueno, ya veremos. No sé por qué habría que reforjar hielo, si hielo está bien. Está perdida Si no hay que solamente, ¿no, reforjar nada. Beatriz? Solo está perdido, no sé. No sé de qué está hablando mi compañera ahora mismo. No entiendo nada. Pero bueno, continuemos. Es posible que alguien se la haya llevado a Wakanda. Probablemente. Junto con la cabeza de Ned Pues Stark. Ned la va a necesitar allí. Claro, Ned allí probablemente la necesite, así que probablemente sea Claro, esa la a lo mejor respuesta. Ned ha regresado por ella y luego se ha vuelto a ir a Wakanda, ¿sabes? Efectivamente, sí. Se está más tranquilo en Wakanda, la verdad. Ya cuando pase todo, igual vuelve. Ned Es lo ha esperable. llamado a Claro. Joren y le ha dicho: oye, sal de Wakanda, tráeme mi espada. Efectivamente. Así que es eso. ¿Vosotras, compañeras, qué pensáis? ¿Vamos a volver a ver esas espadas juntas o qué pasa? Es una buena pregunta. Yo creo que de esto alguna vez habremos teorizado ya en el podcast, porque estas espadas, por un tema, no es que tengan nada que ver con hielo, pero por un tema llaman mucho nuestra atención, ¿no? Estas dos espadas de acero valirio que han aparecido espontáneamente en Desembarco del Rey. Y siempre nos preguntamos, primero, ¿existirá, lo siento mucho Beatriz, existirá la reforja de hielo una vez más? O si estas dos espadas pues vivirán por separado para siempre, pero ¿en qué manos, no? Yo siempre he querido pensar, no sé si es más deseo que realidad, ¿no? Pero siempre he querido pensar que puedan reforjar hielo, ¿no? El espadón de la casa Stark, en tanto en cuanto eso significaría un poquito
el símbolo de la restitución de la casa, ¿no? Recordemos, todo parece indicar, incluso el antiguo título parecía indicar que el último libro va de cara a expresar un poco eso, ¿no? El tiempo de lobos, la hora del lobo, ¿no? Diría, se diría en la danza de los dragones. Pues un poquito ese regreso, ese nuevo renacimiento, ¿no? Un poquito de la casa Stark, o incluso si vemos a Bran Stark con su nombre y apellido sentado como rey, pues incluso el llegar al poder, ¿no? de la casa Stark podría incluso significar. Entonces siempre he querido pensar que hielo sería un poco un símbolo de eso, ¿no? Un poco de la misma forma que aquí simboliza lo contrario, ¿no? La caída de la casa Stark y el ascenso de la casa Lannister, allí podría hacerse el camino inverso, ¿no? La caída un poquito de los enemigos y el regreso de la casa Stark como tal. La espada volvería a ser un espadón casi ceremonial, ¿no? Que es lo que era hielo antiguamente, pero bueno, al final habrán cumplido su cometido contra los otros ya, ¿no? Podemos esperar, así que podría incluso el reforjar esta espada para que vuelva a ser ceremonial y no útil a la hora de la batalla, podría incluso significar que esa batalla ya ha sido librada y que ha sido ganada, ¿no? Entonces, no sé por qué manos pasarán mientras estén separadas, pero eso, en su fin último quiero pensar que sí se reunirán estas espadas y se reunirán además para volver a juntarse en hielo. Pues yo qué voy a decir, yo reconozco que soy una romántica para estas cosas. Creo que Berta lo decía muy bien ahora, ¿no? El simbolismo es importante en esta saga. En todos los libros debería serlo, pero en esta saga lo es bastante. Y sí es verdad que en este capítulo nos damos cuenta de que realmente el acero no acepta este color fantasía y como que toda la simbología que tiene el tema del acero y cómo se ha plegado y el color que ha adquirido, conservando también partes muy oscuras, ¿no? Y oscureciendo incluso el rojo. Entonces, de alguna manera, esta simbología nos dice como que hielo o este acero sigue perteneciendo, ¿no? al norte y a la casa Stark. Entonces yo, claro, mi parte romántica diría, sí, la van a reforjar. También tendría sentido dentro de la historia, que una vez todo se restituya y si Diositio quiere, leemos el final del libro, de la saga, perdón, los Stark pinchen y corten más de lo que están haciendo ahora mismo, pues sí manden reforjar esas dos espadas. También dependerá de quién las posea en ese momento, ¿no? En fin, mucha cosa. Pero yo creo que sí que van a acabar reforjándose porque es que ese acero siempre ha pertenecido al norte desde hace muchísimos años. Se llame hielo, se llame como sea, lo importante es el acero. El acero pertenece al norte y eso a mí no me lo quita nadie. Me da igual los Lannister que le pongan 800.000 capas de pintura y de barniz. El acero es del norte y al norte tiene que volver. Pues estoy de acuerdo, la verdad, que si no pasa, que si se quedan separadas y se la queda Bron, pues yo qué sé. ¿Sabes? Pues sería un poquito anticlimático para mí. Pero Se la va a quedar Bron, el maestro de la moneda. sí, el señor de ¿qué era? De Alto Jardín. Ay, Dios mío. Sí, señor de Madre Alto mía, Jardín. pues, no recordemos este despropósito, por favor. Es que acabo de caer en lo que habéis dicho. Señor del dominio. Dominio, me muero. El señor del dominio. Me muero. O sea, me muero muchísimo, tío. El señor del dominio, Cerbrón de las La Aguas Negras. sacada de miembro que hicieron estos dos, poniendo a Bron como... Bueno, no hablemos de este porque tema. Bron caía bien a la gente, Beatriz, era motivo suficiente. El caso es que si alguien así se queda la espada, pues será, yo creo, un poco anticlimático para todos. No veremos. Creo que todos aquí confiamos en que Martin las deje, las manos en las que las deje, si están separadas, pues será satisfactorio para nosotros. Sea como sea, ahora vamos a centrarnos en Tyrion 4, que no es precisamente la reforja, o sí, pero para mal. Así que vamos a empezar como cada semana por el resumen de este capítulo. Más allá de la puerta del rey ya había bastantes personas viviendo a la sombra de las murallas de la ciudad. Tyrion sintió todos los ojos clavados en él. Nadie se atrevió a hablarle ni trató de cerrarle el paso. Pero si fuera solo, me derribarían del caballo y me machacarían la cara con un adoquín, Déjame una docena de capas doradas y los mataré a todos. dijo Bron. Los muertos no vuelven. No, pero vienen otros en su lugar. Déjalos en paz.
Aunque si empiezan a construir chozas, quiero que las derribes. Piensen lo que piensen, la guerra no ha terminado. Volveremos mañana con los maestros de los gremios. Bueno, pensó, lo cierto es que la mayor parte de esto lo quemé yo, así que es justo que lo reconstruya. La tarea le había correspondido a su tío, pero no había vuelto a ser el mismo. Con un hijo muerto y otros 2 en peligro de muerte, el dolor y el miedo consumían a Ser Kevan. Lord Tywin tenía por costumbre recurrir a su hermano, pero no le había quedado más remedio que confiar en su hijo enano. El coste de la reconstrucción iba a ser ruinoso, pero no había manera de evitarlo. Desembarco del Rey era el principal puerto del reino. Solo el de Antigua rivalizaba con él. Era imprescindible volver a abrir la ruta del río. ¿Y de dónde demonios voy a sacar el dinero? Casi echaba de menos a Meñique. Mientras él se acuesta con Lisa Arryn y gobierna el valle, a mí me toca arreglar el desastre que ha dejado aquí. Al menos su padre le había encomendado un trabajo importante. No me nombrará heredero de Roca Casterly, pero me utilizará siempre que pueda. Las 3 putas todavía dominaban la plaza del mercado, pero hacía días que se habían llevado rodando las rocas y los barriles de brea. Los chiquillos trepaban por las importantes estructuras, montaban a horcajadas en los aguilones y se gritaban. Recuérdame que le digas, Ser Adam, que aposte aquí a unos cuantos capas doradas. Seguro que algún crío idiota se cae y se rompe la cabeza. Se oyó un grito y un montón de estiércol se estrelló en el suelo por delante de sus monturas. Bien pensado, que esos críos de mierda se estampen contra el suelo como melones maduros. Estaba de pésimo humor. Su matrimonio era una tortura diaria. Sansa Stark seguía siendo doncella y, por lo visto, la mitad del castillo lo sabía. Había arriesgado el pellejo para evitar el ritual del encamamiento con la esperanza de preservar la intimidad de su dormitorio, pero la esperanza no tardó en esfumarse. O Sansa había sido tan idiota como para confiarse a una de sus doncellas, o Varys y sus pajaritos tenían la culpa de todo. Se estaban riendo de él. De toda la Fortaleza Roja, la única persona que no se divertía con su matrimonio era su señora esposa. La tristeza de Sansa se agudizaba día tras día. Tyrion habría dado cualquier cosa por romper su barrera y ofrecerle el consuelo que pudiera, pero no conseguía nada. No había palabras que lo hicieran más hermoso, ni menos Lannister. Aquella era la esposa que le habían dado para toda la vida, y ella lo detestaba. Y las noches que pasaban juntos en la gran cama eran otro tormento constante. Ya no podía dormir desnudo. Su esposa había recibido una educación demasiado esmerada para decir ni una palabra, pero la repugnancia que le afloraba a los ojos cada vez que miraba su cuerpo era más de lo que Tyrion podía soportar. Tyrion le había ordenado a Sansa que ella también durmiera con camisón. La deseo, comprendió. Quiero Invernalia, sí, pero también la quiero a ella. Niña, mujer o lo que sea. Quiero consolarla, quiero oírla reír. Quiero que venga a mí por su voluntad. Sí, y ya de paso, quiero ser tan alto como Jaime y tan fuerte como Ser Gregor, de lo que me va a servir. Sus pensamientos desbocados volaron hacia Shae. Tyrion no había querido que se enterase de la noticia por otros labios, de manera que la noche previa a su boda le ordenó a Varys que se la llevara al castillo. Volvieron a reunirse y cuando Shae empezó a desatarle los cordones del jubón, se retiró un paso. Espera, he de decirte una cosa. Mañana me voy a casar. Con Sansa Stark, ya lo sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo ha dicho Varys? Un paje se lo estaba contando a Ser Tallard. Se lo había oído a una criada que se lo había oído a Ser Kevan mientras hablaba con vuestro padre. No me importa. Le haréis un bombo y volveréis conmigo. Habría preferido que se mostrara menos indiferente. A ver si aprendes, enano. El de Shae es todo el amor que vas a recibir en tu vida. La calle del Lodazal estaba atestada de gente. Multitud de críos alzaban la vista en súplica silenciosa, otros mendigaban a gritos. Tyrion se sacó de la bolsa un buen puñado de monedas de cobre y las lanzó al aire. Los niños corrieron a por ellas. Los más afortunados podrían comprarse un trozo de pan duro aquella noche.
Tyrion no había visto nunca los mercados tan abarrotados, y pese a toda la comida que estaban llevando los Tyrell, los precios seguían siendo desmesurados. Pero no faltaban compradores. Hombres descarnados y mujeres macilentas se amontonaban alrededor de los tenderetes. Por aquí. Dijo Bronn cuando llegaron al pie del garfio. ¿Aún quieres...? Sí. La vista a la orilla del río le había servido como excusa, pero el objetivo que tenía Tyrion aquel día era otro muy diferente. No era una misión que le gustara, pero tenía que llevarla a cabo. Bronn iba por delante. En un par de ocasiones Tyrion giró la cabeza para asegurarse de que no los seguían, pero no vio nada, aparte del gentío habitual. Todos parecían inocentes, pero cualquiera de ellos podía ser su perdición. Varys tenía informadores en todas partes. Doblaron una esquina y cabalgaron muy despacio en medio de una multitud de mujeres. Guiaron a los caballos para que subieran un tramo de peldaños de piedra. Allí los edificios eran pobres. Bronn se detuvo ante la entrada de un callejón tan estrecho que no les permitía cabalgar codo con codo. El antro está en el sótano del último edificio. Encárgate de que no entre ni salga nadie hasta que vuelva. No voy a tardar mucho. Se palpó la capa para asegurarse de que el oro seguía allí. 30 dragones. Menuda fortuna para un hombre como él. Anadeó rápidamente por el callejón, deseoso de terminar con aquello cuanto antes. La bodega era un lugar deprimente, las paredes estaban manchadas de salitre y el techo era tan bajo que Bronn se habría tenido que agachar para no darse contra las vigas. Para Tyrion Lannister no era un problema. A aquella hora la estancia principal estaba desierta. Solo se veía a una mujer de ojos sin vida sentada en un taburete. Le entregó una copa de vino agrio. Detrás. Le dijo. La habitación trasera era aún más oscura. En una mesa baja ardía una vela. El hombre sentado ante ella no parecía peligroso. Era bajo, con una calvicie incipiente. En las manos suaves sostenía una lira de 12 cuerdas, más mortífera que cualquier espada. Tyrion se sentó frente a él. Simon Pico de Oro, La mano del rey. dijo el hombre inclinando la cabeza. Mi padre es la mano del rey. Me temo que yo ya no soy ni un dedo. Oh, estoy seguro de que volveréis a estar en lo más alto. Mi dulce dama Shay me ha dicho que estáis recién casado. Habría sido un honor cantar en vuestro banquete nupcial. Los dos sabemos que no es ninguna dama, y mucho os agradecería que no volvierais a pronunciar su nombre. Como la mano ordene. La última vez que Tyrion había visto al bardo, unas cuantas palabras bruscas bastaban para hacerlo sudar, pero por lo visto había hecho acopio de valor. Tal vez el propio Tyrion tuviera la culpa de aquella reciente osadía. Lo amenacé. Pero luego no hice nada, así que ahora se cree que no tengo dientes. Tengo entendido que sois un bardo de mucho talento. Ya va siendo hora de que llevéis el regalo de vuestra música a las ciudades libres. Lo mejor sería una gira por las 9 ciudades. No queremos privar a nadie del placer de oíros cantar. Bastaría con que estuvierais un año en cada una. Para mí sería un honor que me permitierais pagaros el pasaje. Pero mi señor, si no me habéis oído cantar nunca, por favor, escuchad. Rasgueó las cuerdas de la lira con dedos hábiles y empezó a cantar. Anduvo toda la urbe y bajó de su colina, por callejones y escalas para ver a su querida. Es más larga, mucho, mucho más larga. El estribillo me gusta mucho. Escuchad. Las manos de oro son frías, las de mujer siempre tibias. ¡Basta ya! Tyrion sacó la mano de la capa sin coger el oro. No quiero volver a oír esa canción. Jamás. Vaya, qué lástima. Pero hay una canción para cada persona. Puede que a otros les guste más. Tal vez a la reina o a vuestro señor padre. Mi padre no tiene tiempo para perderlo con bardos. Y mi hermana no es tan generosa como se suele creer. Un hombre listo podría ganar más con el silencio que con las canciones. Mi precio os parecerá muy modesto, mi señor. Me alegra saberlo. Decidme. En el banquete nupcial del rey Joffrey habrá un torneo de bardos. Competirán por un laúd de oro con cuerdas de plata, pero no os he invitado a participar al que podría darles lecciones a todos ellos. Dejad que adivine. ¿Simon Pico de Oro?
Mi querida hermana ha hecho todos los preparativos del banquete, y aunque pudiera conseguiros una invitación, no resultaría extraño. 7 reinos, 7 juramentos, 7 desafíos y 8 bardos. ¿Qué pensará el Septón Supremo? No os tenía por un hombre tan piadoso, mi señor. No se trata de piedad. Hay que observar ciertas formas. Bueno, sabed que la vida de un bardo no está exenta de riesgos. Si a alguno de los 7 bardos de vuestra hermana le aconteciera una desgracia, espero que penséis en mí para ocupar su lugar. Desde luego, tener 6 bardos sería tan desafortunado como tener 8. Me interesaré por la salud de los 7 de Cersei. Si alguno de ellos sufriera una indisposición, Bron os buscará. Muy bien, mi señor. Cantaré la noche de bodas del rey Joffrey, pero si por casualidad me encontrara tocando en cualquier bodega lúgubre, bueno, sería una ocasión inmejorable de ensayar mi nueva canción. Las manos de oro son frías, las de mujer siempre tibias. No será necesario. Os doy mi palabra. Bron no tardará en buscaros. Bron lo esperaba con los hombres a la entrada del callejón. ¿Cuándo tengo que llevarlo al Valle Oscuro? Nunca. Deja pasar 3 días y luego dile que Amis el arpista se ha roto un brazo y que hay que conseguirle un nuevo atuendo. Irá contigo sin dudar. Si quieres, quédate con su pico. Tengo entendido que es de oro. El resto de él, que desaparezca para siempre. Hay un tenderete de calderos en el lecho de pulgas, donde preparan un estofado muy sabroso. Dicen que lleva todo tipo de carnes. Tyrion puso el caballo al trote. Quería un baño, cuanto más caliente mejor. Pero nada más llegar a sus habitaciones, Podrick Payne lo informó de que lo habían convocado a la Torre de la Mano. Su señoría quiere veros. La mano, Lord Tywin. Ya sé quién es la Mano, Pod. He perdido la nariz, no los sesos. Ahora no lo pagues con el chico, no es como para cortarle la cabeza. ¿Por qué no? ¿Para lo que la usa? ¿Qué habré hecho ahora?, se preguntó Tyrion. O mejor dicho, ¿qué no he hecho? Cuando Lord Tywin lo llamaba, siempre había segundas intenciones. Un poco más tarde, cuando entró en las estancias de su padre, oyó una voz. Cerezo para las fundas, forradas en cuero rojo y adornadas con tachonaduras en forma de cabeza de león. Los ojos pueden ser de granates. De rubíes. Replicó Lord Tywin. Los granates tienen menos fuego. Tyrion carraspeó para aclararse la garganta. Mi señor, me has mandado llamar. Sí, ven a ver esto. Lord Tywin tenía una espada larga en la mano. Es un regalo de bodas para Joffrey. La luz que entraba por los cristales arrancaba destellos negros y rojos de la hoja a medida que Lord Tywin la giraba para examinar el filo. He pensado que con tantas tonterías como se están diciendo sobre Stannis y su espada mágica, sería bueno regalarle a Joffrey algo también extraordinario. Un arma digna de un rey. Es mucha espada para Joff. Ya crecerá. Mira, sopésala. Le tendió el arma con el puño por delante. La espada era mucho más ligera de lo que parecía a simple vista. Al girarla comprendió por qué. Aquellas ondulaciones, señal de que el acero había sido replegado muchos millares de veces, eran inconfundibles. «Acero valirio», Sí. respondió Lord Tywin con tono de profunda satisfacción. «Por fin, padre?», pensó. Las espadas de acero valirio escaseaban y eran muy caras. Aún así quedaban varios miles en el mundo. Ninguna de ellas pertenecía a la casa Lannister, y aquello siempre había irritado a su padre. Los antiguos reyes de la Roca poseyeron una de aquellas armas, pero el mandoble rugido se perdió cuando el segundo rey Tommen se lo llevó a Valyria en su alocada misión. Al menos en 3 ocasiones, Lord Tywin había tratado de comprar espadas valirias a casas menores venidas a menos, pero todos sus intentos fueron rechazados. Los señores le entregarían de buena gana a sus hijas, pero conservaban las espadas familiares como tesoros. Tyrion se preguntó de dónde habría salido el metal con que se había forjado aquella. Quedaban unos pocos maestros armeros capaces de trabajar el acero valirio, pero el secreto de su fabricación se había perdido. «Los colores son extraños», comentó mientras inspeccionaba la espada a la luz del sol. Casi todo el acero valirio era de un gris oscuro,
pero en los dobleces había un rojo tan oscuro como el gris. Cada ondulación era diferente, como oleadas de noche y sangre que lambieran una orilla acerada. ¿Cómo lo habéis hecho? No había visto nunca nada igual, Yo tampoco, mi señor. dijo el armero. He de confesar que esos colores no son lo que buscaba. Vuestro señor padre me pidió la escarlata de vuestra casa, pero el acero Valirio es testarudo. Se dice que estas viejas espadas tienen memoria y no cambian con facilidad. Lo trabajé con medio centenar de hechizos y aclaré el rojo una y otra vez, pero el color siempre se oscurecía, y algunos pliegues no admitían el rojo en absoluto. Si mis señores de Lannister no están satisfechos, lo seguiré intentando, pero... Si he de ser sincero, estos colores me gustan más. Tienen una belleza ominosa y hacen que esta hoja sea única. Seguro que no hay una espada igual en todo el mundo. Sí la hay. El armero dejó al descubierto una segunda espada. Tyrion puso la espada de Joffrey en la mesa y cogió la otra. La segunda era más gruesa y pesada, pero las líneas eran las mismas, así como las ondulaciones de sangre y noche. La segunda hoja tenía 3 estrías, mientras que en la espada del rey solo había 2. La empuñadura de Joff era mucho más ornamentada, pero ambas tenían el puño protegido con fino cuero rojo y el pomo en forma de cabeza de león. Magnífica. No había visto nunca un equilibrio tan excelente. Será para mi hijo. No hace falta preguntar para cuál, pensó Tyrion y depositó la espada de Jaime sobre la mesa. Se preguntó si Robb Stark dejaría vivir a su hermano. Nuestro padre cree que sí. De lo contrario, ¿para qué le habría hecho forjar? Habéis hecho un gran trabajo, maestre Mott. Mi mayordomo se encargará de que recibáis vuestro pago. Y acordaros, rubíes para las vainas. No lo olvidaré, mi señor. Sois muy generoso. Es un honor servir a la mano del rey. Entregaré las espadas el día anterior a la boda. Los guardias escoltaron al armero fuera de la estancia. Vaya, una espada para Joff y una espada para Jaime, y para el enano ni un puñal. ¿Te parece bonito, padre? Había acero suficiente para 2 armas. Si te hace falta un puñal, ve a la armería y coge uno cualquiera. Robert dejó más de 100. Gerion le dio un puñal dorado como regalo de bodas, y la mitad de los enviados que acudieron a la corte trataron de ganarse su favor obsequiando a su Alteza con cuchillos y espadas. Lo habrían complacido más entregándole a sus hijas. Sin duda. La única hoja que utilizó en toda su vida fue el cuchillo de caza que Jon Arryn le había regalado. ¿Con qué te encontraste junto al río? Con lodo, y con unos cuantos cadáveres que nadie se ha molestado en enterrar. Antes de volver a abrir el puerto habría que dragar el Aguas Negras y sacar a flote los barcos hundidos. Hacen falta reparaciones en 3/4 partes de los amarraderos. El mercado del pescado ha desaparecido. También hay que cambiar la puerta del río y la puerta del rey. No quiero ni pensar en el precio. Si es verdad que cagas oro, padre, ve al retrete y empieza a trabajar. Habría querido añadir, pero se contuvo. Consigue el oro que haga falta. ¿Cómo? ¿Dónde lo busco? Las arcas del tesoro están vacías. Aún no hemos terminado de pagar el fuego Valirio, ni la cadena de los herreros, y Cersei ha pedido que la corona pague la mitad de los gastos de la boda de Joff. 77 putos platos, 1 millar de invitados. A veces las extravagancias son útiles. Tenemos que mostrarle a todo el reino el poder y riqueza de Roca Casterly. Entonces, que pague Roca Casterly. ¿Por qué? He visto los libros de cuentas de Meñique. Los ingresos de la corona se han multiplicado por 10 desde los tiempos de Aerys. Los gastos de la corona también. Robert era pródigo con las monedas como con la polla. Meñique tuvo que pedir prestado mucho dinero. ¿O le vas a perdonar al trono la deuda que tiene con la casa Lannister? No digas tonterías. En ese caso, deberíamos conformarnos con 7 platos, 300 invitados en vez de 1000. Y según tengo entendido, un matrimonio es igual de legítimo, aunque no haya un oso bailarín. Los Tyrell nos considerarían unos tacaños. Quiero la boda y el puerto. Si no puedes pagar ambas cosas, dímelo para que busque un consejero de la moneda que sí pueda. Conseguiré el dinero.
Tyrion no quería ni pensar en la vergüenza que supondría que lo despidieran tan pronto. Sí, y a ver si consigues también encontrar la cama de tu esposa. Es ese mueble del dosel de terciopelo y el colchón de plumas de ganso. ¿Qué tal si ahora tratas de conocer a la mujer que la comparte contigo? ¿Qué mujer? Querrás decir la niña, pensó. ¿Te ha estado susurrando al oído una araña o le tengo que dar las gracias a mi querida hermana? Dime, ¿cómo es que todas las doncellas de Sansa están al servicio de Cersei? Estoy harto de que me espíen. Si no te gustan las criadas de tu mujer, despídelas y contrata a otras que te convengan más. Estás en tu derecho. A mí no me preocupan las doncellas de tu esposa, sino que ella siga siendo doncella. Nunca habías tenido problemas para meterte en la cama con una puta. ¿Qué le pasa a la Stark? ¿No lo tiene todo en el mismo sitio? ¿Qué te interesa tanto dónde meto la polla? Sansa es demasiado joven. Tiene edad suficiente para convertirse en la señora de Invernalia. Si la desvirgas, estarás un paso más cerca de dominar el norte. Déjala embarazada y lo tendrás en la mano. O tengo que recordarte que si un matrimonio no se consuma es posible anularlo. Solo puede hacerlo el Septón Supremo o un Consejo de la Fe. El Septón Supremo no es más que una foca que aplaude cuando nosotros se lo ordenamos. El chico Luna tiene más probabilidades de anular mi matrimonio que él. Tal vez debería haber casado a Sansa Stark con el chico Luna. Al menos habrías sabido qué hacer con ella. Ya que estamos con el tema de los matrimonios, ¿cómo es que no hay novedades sobre las inminentes nupcias de mi hermana? Creo recordar Mace Tyrell ha rechazado mi oferta de casar a Cersei con Willas. que han rechazado a nuestra querida Cersei. Aquello puso a Tyrion de un humor mucho mejor. Lord Tyrell parecía muy dispuesto. Y al día siguiente todo lo contrario. Ha sido cosa de la vieja. Según Varys, le dijo que tu hermana estaba demasiado entrada en años y usada para casarse con su adorado nieto cojo. Seguro que a Cersei le encantó. Se rió. No sabe nada ni lo sabrá. Será mejor que nunca se haya hecho la propuesta. Métetelo bien en la cabeza. No se ha hecho nunca la propuesta. Tyrion tenía la sospecha de que Lord Tyrell lamentaría su negativa. Tu hermana se casará, pero no sé aún con quién. Tengo varias ideas. Antes de que se las pudiera exponer, llamaron a la puerta y un guardia metió la cabeza para anunciar al maestro Pycelle. Entró con paso titubeante y se detuvo el tiempo justo para lanzar a Tyrion una mirada capaz de cortar la leche. Mi señor, ha llegado otro pájaro del Castillo Negro. ¿Puedo hablar con vos en privado? No será necesario. Tyrion se puede quedar. Oh, ¿de verdad? Pensó Tyrion, se frotó la nariz y aguardó. La carta la envía un tal Bowen Marsh. Lord Mormont mandó un mensaje diciendo que los salvajes avanzan hacia el sur en gran número. Las tierras que hay más allá del muro no pueden sustentar a un gran número de personas. Esta advertencia no es nueva. Mormont mandó un pájaro desde el bosque encantado para informar de que los estaban atacando. Después volvieron más cuervos, pero sin cartas. Bowen Marsh teme que Lord Mormont y todos sus hombres hayan muerto. ¿Estáis seguro?, preguntó Tyrion. Le había caído bien el viejo George Mormont con sus modales rudos y su pájaro parlanchín. No, pero Marsh teme que los salvajes los hayan asesinado y se estén preparando para atacar el muro. Aquí está la carta. Es una súplica dirigida a los 5 reyes. Quiere hombres, tantos como le podamos enviar. A los 5 reyes. En Poniente hay solo un rey. Si esos imbéciles de negro quieren que su Alteza los escuche, más les vale recordarlo. Decidle que Renly está muerto, y los otros no son más que traidores y usurpadores. Seguro que se alegrará de saberlo. ¿Qué le digo a Marsh acerca de los hombres que solicita? ¿Hay que convocar al consejo? No será necesario. La Guardia de la Noche es una banda de ladrones, asesinos y patanes bastardos. Pero también podría ser otra cosa si tuviera la disciplina adecuada. Si es verdad que Mormont ha muerto, los hermanos negros tendrán que elegir a un nuevo Lord Comandante. Excelente idea, mi señor. Ya sé quién sería el candidato ideal. Janos Slynt.
Los hermanos negros eligen a su comandante. Loreslin es un recién llegado al muro. Lo sé, yo mismo lo mandé allí. ¿Por qué iban a elegirlo a él en vez de a cualquiera de una docena de hombres con experiencia? Porque si no votan lo que les digamos, su muro se derretirá antes de que les llegue un hombre de refuerzo. Janos Slin es una pésima elección, padre. Sería mucho mejor el comandante de la Torre Sombría o el de Guardia Oriente del Mar. El comandante de la Torre Sombría es un Malister de Varamar, y el de Guardia Oriente un hombre del hierro. Lord Janos se venderá al mejor postor. ¿Qué mejor postor que nosotros? Escribid que el rey Joffrey se ha entristecido al enterarse de la muerte del Lord Comandante Mormont, pero lamentan no poder prescindir de ningún hombre ahora mismo. Insinuad que la cosa podría cambiar siempre y cuando el rey tenga plena confianza en el más alto mando de la guardia. Para terminar, pedidles que transmitan un saludo muy afectuoso de su Alteza a su fiel servidor, Lord Janos Slynt. Sí, mi señor. Escribiré lo que la mano ordena. Será un placer. Tendría que haberle cortado la cabeza en vez de la barba, pensó Tyrion. Al menos no había cometido el mismo error con Simon Pico de Oro. ¿Lo ves, padre? Habría querido gritar. ¿Ves lo deprisa que aprendo? Tyrion aprende deprisa, podríamos decir que para bien y para mal al mismo tiempo, ¿no? Vemos un capítulo plagado de diferentes acciones que hace aquí Tyrion, ninguna de ellas consumar con su mujer, como nos aclara una y otra vez su padre Tywin Lannister. Lo que sí nos aclara es que hasta que no lo haga, este matrimonio podría ser anulado, algo que ya hemos debatido en más ocasiones aquí en el podcast, pero es, creemos, la primera vez que se da esta información al lector en la saga, ¿no? Vea, es la primera vez que nos dicen, hey, ¿sabed que si este matrimonio no se consuma, pues podría ser anulado? Pues sí, y es cierto que realmente una saga como Canción de Hielo y Fuego tiene muchísima información, digamos, entre bambalinas, ¿no? Que no es directamente la de la trama, sino que de alguna manera pues nos añade capas y capas de información sobre este universo, sobre cómo funcionan las cosas, sobre la historia y demás. Y esto quizás a veces puede provocar que el autor se vea obligado a darnos información de una manera un poco, vamos a llamarlo, evidente, ¿no? Como yo creo que es el caso de esta frase en particular. ¿Quieres que te recuerde que un matrimonio no consumado se puede anular? Es algo que por supuesto Tyrion sabe, es algo que Tyrion conoce, ha crecido en Desembarco, o sea, sí, ha crecido en Poniente y sabe cómo funcionan las leyes ahí. Entonces, ¿por qué Tywin le dice a Tyrion esta frase? Pues efectivamente, para que el lector conozca esta nueva información. Esto ocurre muchísimas veces a lo largo de esta saga, pero bueno, he querido comentar hoy este detalle narrativo porque precisamente mi compañera Berta lo ha destacado, ¿no? Ostras, se nota que es un mensaje que está mandando directamente al lector. Y por eso me ha parecido interesante decíroslo, porque es verdad que cuando escribimos a veces se nos puede ver un poquito el plumero. Nosotros tenemos un universo construido, tenemos una historia, un backstory y demás, y poco a poco hay que ir dando esta información, pero hay que hacerlo de manera que no sea tan evidente. Creo, desde la humildad, que quizás Martin aquí no ha escogido la mejor manera, y es que yo creo que la peor manera de dar información al lector sobre la historia de Poniente o de cualquier otro universo, sobre los escenarios y demás, es a través del diálogo. Porque los personajes viven allí, conocen esa historia y el hecho de que se los recuerden se nota demasiado que es para el lector. A no ser, por supuesto, que sea una persona que viene de fuera. Si estuviéramos hablando, yo qué sé, de alguien de Bravos o de alguien de, yo qué sé, Volantis y llegara aquí y sus leyes o sus costumbres fueran distintas, tendría sentido que Tywin dijera aún, no, no, aquí los matrimonios, si no se consuman, se pueden anular. Pero diciéndoselo a Tyrion, que ha vivido ahí toda la vida, es raro. Así que evitaría los diálogos, sobre todo para dar contexto. Podéis dar información, pero siempre que sea información que el otro personaje no conoce o información pues que tenga que ver más con la trama y no tanto con el universo. ¿De qué otras formas podemos dar información al lector sin caer en el infodumping, que se llama? Pues podemos hacerlo a través de directamente el narrador. Y el hecho de decir Tyrion se preocupó porque, como todo el mundo sabía en Poniente, o directamente decir Tyrion se preocupó, pues los matrimonios que no se consumaban podían ser anulados, ¿no? Y ya está.
Con eso ya de alguna manera queda claro, las reglas dicen que se lo estás diciendo al lector desde la voz del narrador, porque Tyrion esa información ya la conoce. Entonces, sea como sea, sí que recomiendo que a la hora de dar info no la deis desde el personaje o desde el diálogo. Utilizad las narraciones, también podéis utilizar documentos, si queréis cartas, podéis utilizar, depende de la novela que escribáis, distintas formas de hacerlo. Pero creo honestamente que el diálogo quizás es la más evidente, ¿no? A la que se le ve más el plumero al autor. Se nota, ¿no? Se nota que ese recordatorio no es precisamente para Tyrion, que no solo ya debería conocer esa información, sino que además es algo que tiene muy presente, ¿no? Porque el conflicto que tiene con Sansa, pues está ahí a flor de piel, ¿no? El hecho de no haber consumado su matrimonio todavía, algo de lo que hablaremos ahora más adelante. Y sin embargo, otras cuestiones de información que sí se dan en este capítulo se hacen de forma más disimulada, ¿no? Por ejemplo, el hecho de conocer las casas de los diferentes comandantes, tanto de, digamos, de las fortalezas de los dos extremos del muro, ¿no? En ese divagar de Tyrion de, no, yo creo que sería mucho mejor que Janos Slynt este otro, ¿no? Pues él le dice, no, es que aquel es de Varamar y el otro es un hijo del hierro. Es información que no conocemos, que se está destacando como importante para rechazar eso, ¿no? Que Tyrion podría o no conocer, o sea, encaja mejor, ¿no? Es como la información se le da al lector, ¿no? De por qué no quieren a Janos Slynt y no a otro, pero no canta tanto porque Tyrion es eso, ¿no? O puede no saberlo, o aunque lo sepa, se está destacando con el objetivo de por esto les estamos rechazando, ¿no? Yo creo que hay, incluso aunque se haga a través de diálogo, hay formas más sutiles de hacerlo dependiendo también del contexto, ¿no? Un poquito. Pero el hecho has dicho tú que lo destaqué yo fuera de micro, ¿no? Y efectivamente lo destaqué porque dije, vale, esto se nota que es la típica info, ¿no? Que te da el autor a ti como diciendo, hey, ¿tú sabes que se puede anular un matrimonio? Que es algo a nivel contenido de cómo se anulará ese matrimonio, es algo que hemos debatido hace relativamente poco, así que no será ese el presagio de hoy. Sea como sea, vamos a retrotraernos al inicio un poquito de este capítulo, porque decía antes que Tyrion hace bastantes cosas en este capítulo, muy diferentes todas ellas, toca un poquito todos los palos de su vida, y el primero es su trabajo, ¿no? El trabajo que le ha encomendado Tywin de, oye, hay que reconstruir el puerto que quemaste, ¿no? Ese puerto que se quemó en la batalla de las Aguas Negras, que literalmente explotó, hizo chocapic verde, pues ahora estamos en la tesitura de tener que reconstruirlo. Y así es por eso por lo que Tyrion visita otra vez el lecho de Pulgas, ¿no? Un sitio donde no es demasiado querido, ¿no? Tiene que pasar por muchas calles en general de Desembarco del Rey en las que no le miran demasiado bien. Y sobre todo llega a esas chozas de las afueras de las murallas que él tiene que tirar una y otra vez, ¿no? Recordemos, esto ya lo hablamos en su día, en los preparativos para la batalla de Aguas Negras, Tyrion había decidido destrozar todas esas casas apiladas de madera para que nadie pudiese escalar la muralla. Gracias a ellas, entonces, cada vez que el pueblo ya no intenta reconstruirlas, Tyrion ordena volver a tirarlas. Todas estas decisiones, el quemar el puerto, el quemar las casas, toda la tensión política que ya veíamos desde el Choque de Reyes, pues permanece todavía aquí en Tormenta de Espadas, y como ya comentamos en su día, el pueblo, bueno, pues acusa un poquito directamente aquí a Tyrion, ¿no? La opinión popular que hay acerca de Tyrion nunca fue buena, ahora no es mejor ni muchísimo menos, porque se mantienen estas decisiones, y además, por si fuera poco, ahora tiene que asumir el papel de consejero de la moneda, es decir, que todo el conflicto económico que vive ahora la ciudad a consecuencia de la guerra y a consecuencia de la batalla, bueno, pues a quién van a ir las culpas, ¿no? Como siempre, pues un poquito al que controla el dinero. En este caso, una vez más, Tyrion. No fue precisamente un regalo este título que le ha otorgado su familia, ¿no? Entonces, estamos en una tensión política constante que ya venía mantenida en la capital desde hace mucho. Ahora,
se agrava esa inflación económica de la que ya íbamos viendo, ¿no? Esa subida de precios en los alimentos, la gente descontenta, que si la revuelta, desembarco del rey, cuando se marchó Myrcella, etcétera, pues eso no ha ido a mejor, ¿no? Tyrion dice, los precios están desorbitados, ¿no? Incluso así la gente sigue comprando porque se están muriendo de hambre, ¿no? La situación en desembarco del rey es bastante crítica debido a la guerra. A todo esto, la política, digamos, que intenta hacer Tyrion no casa demasiado bien con la que hace el resto de su familia, ¿no? Porque tenemos a un Tyrion intentando solventar un problema económico gravísimo mientras su familia ha decidido realizar la mayor boda que se haya visto para el rey Joffrey, ¿no? Tenemos esa boda de 1000 invitados, 77 platos, un oso bailarín, no sé qué más extravagancia se dice en este capítulo, pero bueno, toda esa serie de barbaridades a las que además Tywin no pretende renunciar. Dice, le recuerda a Tyrion, vale, pero vas a pagar tú todo esto, vas a dar más deuda a la corona. No, no la va a dar. Le dice, búscate la vida, saca dinero de donde no lo hay. Yo no voy a pagar esto, pero hay que pagarlo. No voy a renunciar ni a la boda, ni al puerto, ni a nada, ¿no? Tienes que buscarte la vida para conseguir el dinero un poquito como hacía Meñique, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que hacía Meñique, que si corrupción varia, que si deuda de otras, ¿no? de otros bolsillos. Y Tyrion aquí pues está en una, ¿no? en una encrucijada irresoluble, yo diría casi, ¿no? No hay dinero para pagarlo todo y aún así su familia le exige que lo encuentre, ¿no? Un poquito marcando ya esas distancias abismales que ya existen siempre, pero aquí se incide más en ello entre el sufrimiento que está viviendo el pueblo llano y la ostentación absolutamente demencial que llevan a cabo los nobles. Máximo exponente esta boda, ¿no? Esta boda bizarra y barroca, te diría yo. es bueno, un poquito como el mundo real, te diría yo, sin entrar en detalles. Bueno, pues en este caso, decir primero que todo que estoy de acuerdo con Tyrion de que las bodas no necesitan a un oso bailarín. La verdad es que me parece como ponerle la cerecita en el pastel de caballero, por favor, no nos pasemos, sabemos de que el reino está endeudadísimo. Y también nos habla muchísimo de Tywin. O sea, esta conversación habla muchísimo tanto de la posición en la que está Tyrion, que es bastante complicada, como del mismo Tywin. Vamos a decirlo de una manera fácil. Es la persona en este momento con más poder en Poniente. Su casa es la que más dinero tiene. Es de los ejércitos pues, más grandes, mejor dotados. Pero tiene cierta desconexión con la realidad. Porque en su cabeza es la corona subido sus ganancias en 10 veces desde que estaba Aerys. Pero no sé si es... Y esto también vuestra opinión me gustaría, chicas, si es de cara a meter el dedo en la llaga de Tyrion de búscate la vida como sea, o de verdad tener como esta desconexión de, bueno, a mí me han dicho que aquí hay dinero, pues habrá dinero para todo. Y de hecho, lo hablábamos ahora off micro con... Bueno, no, sí, lo hablábamos ahora off micro con mis compañeras de que es un momento bastante humano de Tywin diciendo qué van a decir de mí y de mi casa. O sea, no puedo no pagar todo, no puedo demostrarle a los Tyrell que soy menos que ellos, que voy a dar menos dinero en cuanto a la boda, tenemos que tener todo. O sea, como muy bien lo retrata Tyrion, en plan de, incluso, o sea, no hace falta el oso bailarín, pero mi padre lo quiere porque necesita todo. El concurso de bardos, los 77 platos, bueno, más todas las sorpresas que ya sabemos que vendrán más adelante a esa boda. Pero el hecho de que Tywin lo tome como tú, búscate la vida, consigue dinero de donde sea, nos demuestra mucho de que, primero, la gestión de Meñique no estaba siendo revisada por nadie y que como salía dinero, daba igual de donde saliera. Claro, de cara a el funcionamiento de una empresa, por así decirlo, o en este caso de una ciudad, pues no tener en cuenta realmente los ingresos, los activos, los pasivos, sino que simplemente da igual de dónde salga, tiene que salir el dinero, te hace ver muchísimo de
porque Desembarco está como está desde hace tantísimo tiempo, que sí, que Robert se gastaba muchísimo dinero en torneos y en putas y en espada, o sea, en cosas banales, en banquetes y demás. Pero que Tywin siga con el modelo de aquí tenemos que tenerlo todo, da igual, Tyrion, búscate de donde... O sea, es que además la solución es, para mí es un poco estúpida, en plan de, si no puedes tú, ya podrá otro. Claro, pero es que, señor, el otro que podía era Meñique y sacaba todo de aquella manera. O sea, no ha habido nunca un control. Aquí, que venga Hacienda y le haga una revisión de cuentas a Desembarco del Rey, porque la verdad, esto tiene que ser lo típico de la imagen de Homero, de Homer de los Simpson, súper flaco y por detrás cogido como con clips. Pues eso es Desembarco del Rey ahora mismo. O sea, es como una... Y ya ni siquiera es, o sea, ni siquiera es una ciudad bonita ahora mismo. Primero, sí, gracias por, por esa comparación con esa imagen. Y segundo, darte toda la razón. Es que te quiero aplaudir porque es el momento de decirlo. Basta ya, desde aquí hago llamamiento al fandom de esta saga a nivel mundial para que se deje de decir lo de Tywin Lannister es un buen gestor. Y una mierda, no es un buen gestor. Simplemente cuando él estaba iban las cosas bien porque había dinerito o, en su defecto, Aerys no gastaba lo que se gastaba ahora, ¿no? Entonces, ¿es Tywin Lannister un buen gestor? Lo acabáis de ver, lo acaba de decir Santi, ¿no? No. ¿Por qué? Pues por varios motivos. El primero, que tiene una mentalidad clásica de aristócrata. Ese discurso que ha destacado Santi de saca el dinero de donde puedas y si no puedes, pues vendrá otro que lo haga, porque soy Tywin Lannister, ¿no? Y mando aquí y muevo las piezas a mi gusto y ya cuando alguien me susurre al oído lo que quiero oír, pues ya estará todo bien, ¿no? Aunque me mientan, ¿no? O aunque roben el dinero de donde sea, porque no lo estoy gestionando, simplemente estoy cambiando a la persona que se está encargando de ello hasta que me diga lo que yo quiero escuchar, ¿no? Es mentalidad, pues, de señora aristócrata. Segundo, porque, como bien ha dicho Santi, ha dicho la frase y le he anotado porque es definición clásica, está desconectado de la realidad, ¿no? Está a su rollo. ¿Y cuál es su rollo? ¿Cuál es el rollo de Tywin Lannister, aparte de ser un hijo de una hiena? Pues es la imagen de su familia, ¿no? Esto ya lo hemos dicho en más ocasiones. El máximo objetivo como personaje de Tywin Lannister es el legado a nivel concepto y visión de los demás que tienen el resto de ponientes sobre su familia o sobre la casa Lannister en general, ¿no? Entonces, su rollo es que la casa Lannister, ¿no? Ostente ese poder político y económico que él cree que deben tener, ¿no? Entonces, y que tienen ahora mismo. Va a priorizar siempre esa ostentación por encima de la realidad. La realidad económica de Desembarco del Rey es esa imagen que ha dicho Sante, ¿no? Es Homer Simpson atándose lo que no se quiere que se vea y decir está todo bien. Pero es que está todo fatal. A nivel económico, lo dice aquí Tyrion, los libros no cuadran, no sé cómo lo hace Meñique, no hay dinero y hay gastos por todas partes, ¿qué hacemos, no? Entonces, la realidad es esa. A Tywin se la pela una barbaridad cuál sea la realidad económica de Desembarco del Rey y del resto de Poniente. Lo que a él le importa es ostentar. ¿Qué quiere? El puerto y quiere la boda y quiere que los Tyrell lo sepan. Pues que no les da la gana de, ¿no? Que no vayan a pensar que no queremos pagar o que incluso que no tenemos dinero para pagar, ¿no? Entonces vive obsesionado con ese proyectar, ¿no? Esa imagen a costa de lo que sea, a costa de la propia realidad. Y yo creo que eso también se ve bastante bien en el momento de, hablaremos luego, ¿no? Pero en el momento de las espadas, a nivel de que la escena describe muy bien cómo Tywin va definiendo
cómo quiere que sea esa estética de las espadas, ¿no? Y pues quiero que sean rubíes y no lo otro, pues no me acuerdo cómo se llama, la otra gema, pero no la otra porque la otra no tiene tanto fuego, ¿no? Y quiero que es como muy, sí, ¿no? Como muy ostentoso todo, quiere aparentar, quiere que la espada, bueno, pues que reluzca oro y rubíes y rojo de la casa Lannister en cuanto él se la regala a Joffrey para que todo el mundo se quede, oh, ¿no? El poder de la casa Lannister. Y me gusta mucho cómo Martin se para un poco a definir todas estas cuestiones de este personaje, que no sé por qué. Después entramos todos en un delirio colectivo de decir que era un buen gestor y era una buena mano del rey y que bien lo hacía todo. ¿De qué estamos hablando? Podemos ver lo que tenemos delante de nuestra cara en esta saga, ¿no? Porque este señor tiene dinero, le gusta ostentarlo y ya está. Y le gusta que su familia tenga pues ¿no? Esa imagen de poderío. Pues fantástico por él. Pero eso no lo convierte como un buen gestor, ¿no? Tener mucho dinero, dinero que además no has ganado tú, no te convierte en un mente tiburón empresario, ¿no? Señor, ha heredado todo de sus padres. Pues es un poco eso. Tywin Lannister, no se ha hecho rico él por su, ¿no? mente brillante, precisamente. Pero bueno, más allá de la crítica que hago a Tywin Lannister cada vez que aparece en el podcast, vamos a hablar un poquito de esa presión a la que somete a su hijo, porque no solo le mete esa presión en su trabajo, sino también en su vida personal, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa premura de Tywin para que, tic-tac, hay que consumar el matrimonio con Sansa de la casa Stark, hay que asegurar Invernalia. Sí, la verdad es que, como bien decías, Tywin empieza a meter presión de caballero. ¿Por qué no ha usted consumado su matrimonio? De hecho, pues, como muy bien decía Bea en su detalle narrativo, nos mete en esta frasecilla de, caballero, le recuerdo que si usted no consuma su matrimonio, ese matrimonio se puede anular. Y también me parece interesante, más allá de la presión que le mete Tywin, el hecho de cómo él habla con Shae y Shae él se lo toma tan a la ligera. O sea, no sé realmente Tyrion qué esperaba de reacción de parte de Shae. Ella sabe en este punto cuál es la situación que hay. Y ella misma lo dice, ya, bueno, irás, harás un bombo y volverás conmigo. Y la frase en la que piensa Tyrion después de todo esto, de o sea, el amor de Shae es todo lo que vas a recibir en tu vida, me parece que tiene como dos lecturas, porque, claro, primero es el hecho de que en su cabeza Shae pues tiene algún tipo de sentimiento por él, que, spoiler, sabemos que no, pero más allá de eso es el recordatorio constante de Tyrion de eres un enano, que además ahora estás deforme y que el único amor que tienes es por el que puedes pagar. Porque aquí ya no estamos hablando de si Shae tiene sentimientos o no tiene sentimientos hacia Tyrion. Es que él se recuerda todo el tiempo de que la única forma en la cual él va a tener amor es pagando por él. Me parece una bofetada de realidad súper fuerte esa frase. Y más porque, claro, luego vamos a ver el cómo Tywin le presiona y le dice que incluso hubiera puesto al chico Luna a acostarse con Sansa y él sí que hubiera logrado encamarse con ella y demás. Entonces es como la presión. Este capítulo tiene muchísima presión para Tyrion. Tyrion casi que no se ha terminado de recuperar de sus heridas. Está teniendo que ver cómo reconstruyen el puerto, cómo reconstruyen las puertas, que han quedado fatal después del ataque de Stannis. Tiene todo este pensamiento de... él sabe cuando entra en sus cámaras y Pot le dice que le ha llamado Tywin, es como, bueno, ¿qué querrá que haga o qué he dejado yo de hacer? O sea, Tyrion tiene todo el tiempo presente el hecho de me tengo que acostar con Sansa, tengo que consumar mi matrimonio. De hecho, evidentemente es una cosa muy jodida el momento, y en el momento en el cual estamos haciendo el resumen lo notamos todos de
sí, quiero, o sea, no solamente sé que es mi deber, sino que la deseo, pero tener la cosa mental de saber de que es una niña. Porque sí, a ver, y esto de nuevo volvemos a lo mismo de, es que lo estáis viendo con... Nah, a ver, evidentemente, en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, una vez una mujer ya entra dentro de su periodo de menstruación, para esa sociedad ya es una mujer y ya puede tener hijos y ya, pues en este caso, como es Sansa, al estar sus hermanos dados por muertos y Tywin tener la certeza de que van a acabar pues más adelante con Robb, puede tener derechos sobre la tierra de sus padres. Eso por sentado. Pero Tyrion, a diferencia de su padre, ve el hecho de que sí, que tiene la edad que tiene y que ya es fértil, pero no deja de ser una niña. Y sobre todo Sansa, que a diferencia de la mayoría de las damas de la corte, incluso me atrevería a decir, a diferencia que, claro, en este caso Marjorie es mayor que ella, pero ella todavía, con todo y lo que le ha pasado, con todo y los momentos mega heavies con el perro, con todo este tipo de cosas, todavía tiene por momentos las canciones y los cuentos de caballero, y a mí me han criado para ser una damita de la corte. Y Tyrion, o sea, para que Tyrion pueda ver esto es porque tiene que ser muy evidente. Entonces, es una chica que ha pasado por un trauma gigante, a la cual han obligado a ver cómo descabezan a su padre, a la cual la han pasado por todas las vejaciones habidas y por haber. Joffrey la ha prácticamente desnudado al frente de la corte y obligado a que le peguen. O sea, Tyrion es consciente de todo esto y sin embargo tiene ese momento de... pero la deseo. La deseo de manera sexual y también me parece... O sea, incluso en esto está la lectura de... no solamente la deseo de manera sexual, sino... quiero que ella venga a mí, quiero poder, pues, ser su proveedor de alegría, por así decirlo. O sea, hay un momento donde hay una frase que es por ese estilo, en plan de, quiero que sepa que puede confortarse conmigo y demás. O sea, él, así como Sansa en su capítulo pasado, en el capítulo de la boda, recordaba esas palabras de la septa de, mírala a la cara, todos los hombres de una u otra manera tienen belleza. Él está desesperado porque alguien se dé cuenta de su belleza, entre muchísimas comillas. O sea, es una persona que ha pasado por tantos traumas. Hablo de Tyrion, igual que de Sansa, ya hablé a su momento, pero Tyrion es una persona que está tan traumatizado por todo este tipo de cosas y que sabe que su físico le juega totalmente en contra, que el verlo pensando en, sé que mi deseo sexual está ahí y que mis obligaciones para con mi casa están ahí, pero él quiere a alguien que le quiera y que no sea solamente Shae a la que le está pagando. O sea, Tyrion en este capítulo, y a muchos puede que les pase muy por encima, porque es como, bueno, qué asco Tyrion diciendo que se quiere acostar con Sansa ya. Pero si vemos por debajo de esa primera capa, el hecho de que él también piense en me gustaría darle felicidad, me gustaría tal, aunque esté por encima de esa, o sea, por debajo de esa capa de qué asco, Tyrion suelta el brazo a Sansa, ostras, o sea, hay tanto hacia Tyrion en este capítulo, hay tantas personas jugando con sus obligaciones, con sus necesidades, que si te acuestes con Sansa, pero que si además que si consigas dinero, pero que si además que Simon está... o sea, todo le va en contra. Y este pobre hombre, creo que ahí debería haber una nota en plan a pie de página del autor diciendo Tyrion está hasta la nariz, que ya no tiene, de todo lo que le están obligando a hacer y quiere solamente retirarse a una casita en el campo por 5 minutos. Es complicado y lo que digo, tristemente hay muchas capas de qué turbio que es todo de parte de Tyrion, pero creo que esos pequeños pensamientos, esos pequeños momentos,
también hay mucho que pensar alrededor de ellos. Pues sí, yo creo que Santi lo ha dicho maravillosamente bien. Es decir, creo que es un capítulo que tiene muchísimas capas. Creo que cada capítulo que leemos de Tyrion es un capítulo en el que de alguna manera indagamos un poco más en sus emociones, ¿no? En su psicología, en realmente lo que piensa detrás de todo lo que ocurre a su alrededor. Y siempre lo digo, no me cansaré, para mí Tyrion es el personaje mejor construido y no es porque siempre esté como repitiendo esas cosas, sino porque en cada capítulo vamos viendo capas de él, ¿no? Y sabemos que es alguien valiente, pero también cobarde, sabemos que es inteligente, pero también ingenuo, sabemos que es déspota, pero también sensible. O sea, es maravilloso, tiene muchísimas capas, muchísimas caras y sin duda en este capítulo no deja de ser menos. No sé si lo ha dicho Santi antes, es ansiedad constante lo que sientes mientras estás leyendo porque es una preocupación detrás de otra. O sea, si Tyrion estuviera en el siglo XXI ahora mismo aquí con nosotros, estaría inflado a pastillas, porque es que no hay forma humana de soportar la presión, primero, de las heridas que se están curando. Segundo, de todo el trabajo que le ha puesto su padre encima. Tercero, de que el pueblo lo odia. Cuarto, de un matrimonio infeliz con una niña que no puede soportarlo y no puede ni mirarle a la cara. Quinto, su propio aspecto físico que no ayuda. Es decir, son tantas la presión del padre porque consume el matrimonio, la espada que no le ha regalado su padre a él o que no le ha hecho ni un puñalito ni nada de todo esto. Todas estas cosas, ahora lo de la Guardia de la Noche, todas estas cosas que se van sumando y sumando, de verdad, o sea, Tyrion en el siglo XXI estaría inflado a pastillas, no hay más. Entonces, me parece muy interesante lo que comentabas, Senti, sobre los sentimientos de Tyrion con respecto a todo lo que pasa con Sansa, Shay y demás. Es verdad que es una frase que a nosotros nos es conocida, en el sentido que si no he dicho esto, he dicho algo muy parecido antes, pero lo que se enfatiza en este capítulo yo creo que es el hecho de ese martillo pilón que él mismo se mete en la cabeza y que honestamente no está alejado de la realidad. Porque es así, no está alejado de la realidad lo que le está diciendo. Por los motivos que sean, por la sociedad en la que vive, por las desgracias que le han pasado, por lo que sea. Él solo cree que hubo una persona que lo amó y cree que además fue por dinero. Entonces es como, Tyrion no cree que pueda ser amado de ninguna otra manera que no sea así, y lo hemos dicho muchas veces, compra el dinero, o sea, compra el amor, compra la lealtad, compra la fidelidad, porque no se fía de nadie y no cree que nadie pueda amarlo. Por eso compra a Bron, por eso compra a Shae, por eso compra a los clanes de las montañas cuando los compró, y por eso cuando se queda en la estacada sin dinero, ¿no? sin ese seguro que era el dinero, y tiene que huir, es cuando vemos realmente a un Tyrion que va a tener que ser amado, respetado y querido y admirado por sí mismo. Entonces, eh, es, tengo muchas ganas de leer las partes de Tyrion a partir de Vientos de Invierno, porque creo que vamos a ver a un personaje muy distinto, despojado de toda esa riqueza, despojado de lo que era el abrigo de su familia y destinado a partir de ahora a, pues, de alguna manera, presentarse como él es, sin tener nada, sin poder comprar nada, ¿no? Y ver quién realmente lo admira, lo quiere, lo respeta por lo que es Tyrion Lannister, más allá de su dinero. Entonces sí, sin duda yo creo que este es un capítulo más en el que exploramos todo esto y que además están todos abocados a ese juicio, ¿no? Que nos espera, donde es como ese juicio y lo que viene después del juicio, que nos espera y que hará un poco, quebrará al personaje y lo esparcirá en mil trocitos, pues por, pues por todo lo que nos queda de novela, yo creo. Efectivamente, ¿no? Todo va encaminado hacia esa explosión que es el final de Tormenta de Espadas para todos los personajes. Para Tyrion aquí pues lo mismo, ¿no? Está un poquito esa insistencia en la idea de cuál es el deseo final de Tyrion Lannister, ¿no? El deseo más profundo que tiene el personaje, que es el deseo de ser amado, querido, respetado, como lo queráis ver, ¿no? Por su familia, por supuesto, que es uno de los ejes centrales, por las mujeres que tiene en su vida, por el pueblo llano al que gobierna, por quien sea, ¿no? Lo que quiere es ser amado, que es precisamente de lo que se le ha privado toda su vida y a través de lo que ha construido su identidad en base, como ha dicho muy bien Bea, ¿no? A la idea de que
nadie me va a querer, así que solo puedo comprar mis relaciones, ¿no? Marcado sobre todo por ese traumático evento, el de Tisha, ¿no? El que luego su hermano ya luego le revelará en ese momento de, de giro inesperado que pues efectivamente no era una prostituta y que sí que le había querido de verdad, ¿no? Entonces eso será lo demoledor, que le romperán esos 1000 trocitos que ha dicho Bea, ¿no? Es muy triste el final de Tormenta de Espadas para este personaje. Yo también espero, como Bea, que podamos ver a un Tyrion en el futuro recuperándose, ¿no? Del pozo que es el Tyrion de Danza de Dragones. Esperemos que en el futuro pues vaya hacia arriba con bueno, ¿no? Pues despojado de todas esas ideas que tiene en su cabeza y también de lo que le rodeaba aquí en Tormenta y en Choque previamente. También quiero suscribir las palabras de Santi, en las que estoy de acuerdo de él, no quedarse con lo turbio, que lo es, por supuesto, lo turbio de la idea que plantea Tyrion, ¿no? La idea de deseo a Sansa y quiero que ella me desee, es turbio, por supuesto que lo es, ya lo comentamos en el podcast de Sansa, en el pasado podcast de Sansa, pero ahí hay algo más, ¿no? Ahí hay esa idea, ese deseo profundo del personaje de ser querido por quien sea al final, ¿no? Así que rascando un poco, o sea, por supuesto que es turbio, pero rascando un poco se ven muchas más cosas de esa profundidad del personaje que hablaban mis compañeros y que tengo que también que suscribir yo. Sea como sea, este no es el último, es que son muchas cosas. Hablabais de ansiedad. Sí, yo entendería que Tyrion aquí estuviese más nervioso de lo que se muestra en realidad, porque son muchas cosas de las que se tiene que encargar en este capítulo. Hemos hablado de su trabajo como consejero de la moneda, hemos hablado de esas ideas de ser querido y de cómo va su matrimonio y la presión para el encamamiento, y ahora tenemos que hablar de algo que, bueno, estaba ahí en el aire, que es esa presión del bardo, ¿no? Simon Pico de Oro, que le conocimos pues como ese bardo que tocaba para Shai, que conocía a Shai, por lo tanto conocía el secreto último de Tyrion, ¿no? Que está protegiendo a esta muchacha de su familia. Y aquí vemos cómo hay, pues, primero un enfrentamiento dialéctico que acaba, pues, en una sentencia tajante, la verdad. Sí, la verdad es que aquí Martin no da puntadas sin hilo, ¿no? Es como, Martin es como un mago que por un lado, por la parte, ¿no? Te está enseñando una cosa y con la otra mano está haciendo otra muy distinta. Yo creo que es un poco lo que ocurre aquí con Simon Pico de Oro y en general con todo este capítulo, porque si nos fijamos, lo que Martin nos enseña a plena luz del día es las problemáticas de Tyrion, todo lo que comentábamos en el punto anterior, ¿no? Problemáticas de Tyrion, Shae, Tywin, bla, 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 bla. Pero por detrás Martin está haciendo otro truco que tiene que ver con, y lo hemos visto también con, el pueblo está pasando hambre, la ciudad está destruida, la inflación y de alguna manera la diferencia abismal que existe entre los poderosos y los no tan poderosos. Y Simon Pico de Oro es su truco más escondido dentro de todo esto. ¿Por qué? Porque por un lado sí que vemos esa problemática que puede llegar a tener Tyrion con el bardo, aunque es un personaje que no es muy recurrente. De hecho, yo cuando he releído el capítulo he dicho, hostia, este tío, ¿no? Es como, es verdad que este tío estaba aquí, es verdad que pasaba todo esto. Y es como que como lector dices, ¿esto a qué viene ahora un poco, no? Estábamos hablando de que la gente lo odia, que no sé qué tal. Y de repente nos encontramos este encuentro entre el bardo y Tyrion. Entonces, de alguna manera, se nos expone esta conversación en la que Simon parece que se ha envalentonado, porque estaba él muy recatadito después de lo que le había dicho Tyrion, pero ahora que Tyrion ya no es mano del rey, ahora que Tyrion ha sufrido heridas, ahora que todo el mundo sabe que Tyrion ha sido degradado, que probablemente quizás haya llegado más o menos que no ha consumido su matrimonio, consumado su matrimonio. Entonces Simon Pico de Oro está un poquito más subidito, ¿no? Y literalmente amenaza a Tyrion con esta canción que básicamente lo que está diciendo es, bueno, pues Tyrion, mano del rey, ¿no? Las manos de acero son frías, las manos de oro son frías, perdón, pues quizá Tyrion está teniendo, bueno, sus cositas por ahí, ¿no? Y lo amenaza directamente diciéndole que incluso puede ir a hablar con la reina, puede ir a hablar con la mano del rey, etcétera, para contar este secreto que Simon sabe que es básicamente pues Shae. Tyrion lo que le ofrece es bueno, váyase usted a las ciudades libres, aquí tiene usted 30 dragones, váyase y estése allí una temporada.
una temporada larga, porque le dice básicamente que esté un año por ciudad, o sea, que una temporada larga, yo te pago el pasaje. Es decir, Tyrion va con la intención de, me tengo que deshacer de este problema, así que yo lo mando a ultramar, que se hacía antes, lo mando y ya estaría. ¿Qué pasa? Que Simon Pico de Oro no está dispuesto. No está dispuesto y quiere algo a cambio, que es básicamente tocar en esta competición que tendrá lugar dentro de las extravagancias de la boda de Joffrey, que no hemos hablado de el pastel lleno de palomas, que en fin, pues van a tocar los bardos y entonces dice, bueno, dame un sitio aquí y aquí no ha pasado nada. Y Tyrion dice, mira tú, pro, como diríamos en mi tierra. Y manda a Bron que se lo cargue, literalmente que se lo cargue. Y tiene mucho sentido al final cómo termina este capítulo con esa frase que piensa Tyrion hacia su padre, que es, ves lo rápido que aprendo, padre, ves lo rápido que aprendo. Porque realmente creo que Tyrion, dentro de todo lo que está ocurriendo, ha pasado un poco por ese proceso de no se puede ser bueno, o no se puede como perdonar a la gente o amenazar a la gente y ya está. No se puede dar una alternativa de ten los pasajes y te los llevo, porque te la acaban jugando. Por supuesto, todo esto lo vemos desde el punto de vista de Tyrion. Si lo viéramos desde el punto de vista del pobre Simon Pico de Oro, pues probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Sea como sea, aunque Simon extorsiona a Tyrion con todo el tema de la canción, aquí es un poco lo de que decía antes del truco de magia de Martin, ¿no? En el señalarnos que aunque tú quieras coger, aunque Simon, por ejemplo, Pico de Oro, coja por sorpresa a Tyrion con todo esto, da igual, porque al final el poderoso es el que va a conseguir lo que quiere y tú, pobre plebeyo desgraciado, vas a acabar en la cacerola de algún sitio de comidas. Que deberíamos hablar de cómo funcionan las inspecciones de sanidad en desembarco, pero no es el momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que Martin nos está señalando básicamente es el poderoso gana y el plebeyo pierde. Fin. Da igual si el poderoso es Tyrion, da igual si el poderoso es Tywin, da igual si el poderoso es Sansa. Gana y el plebeyo o el pueblo llano pierde. Simon Pico de Oro lo único que podía hacer era acatar lo que le estaba diciendo Tyrion. Cualquier otra cosa que se saliera de eso era una sentencia de muerte. Y eso es así porque el mundo está hecho así. Pero es que desde el principio se nos dice que Tyrion ha mandado que si se vuelve a construir una casa ahí, se queme. La gente está malviviendo fuera de las murallas y Tyrion es tajante y dice, de hecho Bronn se ofrece a matarles directamente y Tyrion dice, no, pero si construyen una casa, quémala. Entonces, de alguna manera, Simon Pico de Oro no llega a ser un conflicto como tal para Tyrion, porque lo único que podía hacer era obedecer a Tyrion. Cualquier otra cosa que no fuera obedecer a Tyrion era una sentencia de muerte, como veremos que ocurrirá. Entonces, este tipo de extorsiones, este tipo de amenazas, los poderosos las pueden sacar de un plumazo. Quizá alguien que no fuera poderoso no tendría ese poder, obviamente. Pero sin duda, como decía nuestra queridísima Cersei en la serie Juego de Tronos, la serie que no debe ser nombrada, el poder es poder. Y punto. Y el que tiene el poder, da igual si saben cosas o no de él, da igual si hay información que podría hacerles daño o no, mientras esa información la maneje alguien que está por debajo del poderoso, nunca va a ganar. Otra cosa es que esa información la maneje alguien que está a la misma altura que el poderoso, ¿no? Pero ya sea por falta de fuerzas, ya sea por un estatus menor, el que está por debajo del poderoso siempre va a perder. Porque, como decía nuestra querida Cersei, el poder, pues es poder. Y eso no se puede cambiar. Qué gran escena esta de la serie, ¿no? Del poder es poder, de nuestra querida Cersei. Y aquí es un poco, estoy de acuerdo con Bea, es un poco esa idea la que se nos transmite con este... Te iba a decir enfrentamiento, no sé ni si llamarlo enfrentamiento, ¿no? Porque normalmente los personajes protagonistas se enfrentan a enemigos a su altura o una altura superior, ¿no? Y tienen que intentar superar y luego sobreponerse a las amenazas que se enfrentan. Aquí Simon, como bien ha explicado Bea, pues no está a la altura de Tyrion, por lo tanto acaba como acaba, ¿no? Acaba, bueno, ¿no? Donde esté. pobre hombre. Y ya está, y pasa como una especie de estrella fugaz en la existencia, ¿no? Es una historia bastante trágica y bastante pesimista la de Simon Pico de Oro, la verdad, porque viene, ve a Shae, intenta jugar con alguien que no está a su alcance, pierde y se va.
y no ha tenido otro cometido en esta saga más que ese, ¿no? Entonces es interesante, por supuesto sirve para más cosas, yo creo, aparte de todo lo que ha explicado Bea, ¿no? De volver a reflejar una vez más que estos nuestros protagonistas, por mucho que pasen por mucha mierda y por mucho que los queramos nosotros, siguen siendo los que dominan este mundo, siguen siendo los poderosos y siguen siendo los que están sistemáticamente jodiendo a los demás. A los demás me refiero al pueblo llano, ¿no? Entonces, por mucha rencilla que haya entre ellos, siempre están en una posición de ventaja por sobre el resto del mundo, ¿no? Y Simon Pico de Oro, pues lamentablemente es parte de ese resto del mundo que no tenía ni siquiera la oportunidad de sacar nada con estas amenazas un poquito cutres, ¿no? Un poquito chantaje de Chichinabo que le hace a Tyrion, ¿no? Quizá, pues como ha dicho Bea, ¿no? Se vino arriba, se pensó que este era un noble un poquito cobarde al que podía extorsionar. Pues no, Simon Pico de Oro, la verdad es que no. El caso es que, lo que iba a decir, ¿no? Que creo que también sirve para hablarnos de otras cosas, para pintar ya de cara al futuro lo importante que es para Tyrion el secreto de Shae, ¿no? Que va encaminado a esa revelación final de, bueno, intentar proteger a Shae y luego Shae aparece en la cama de, ¿no? O que veamos ya por dónde van a ir los tiros y que todo gire un poco alrededor de la boda y que la boda de Joffrey va a ser importante, ¿no? Los detalles de su conversación sirven para muchas otras cosas, pero en esencia Simon Pico de Oro, pues como llegó, se ha ido de nuestras vidas y honestamente nadie le echará de menos. Es un poco esa idea un poco pesimista, ¿no? Una existencia un poquito, bueno, ha sido un eco, ¿no? Incluso en la vida del lector, del que se olvidará. Nosotros mismos que en este podcast nos olvidaremos de Simon, probablemente el capítulo de la semana que viene, ¿no? Así que es un enfrentamiento pues particular por eso, ¿no? Porque no hay desafío, no hay resolución catártica, no hay ni siquiera una especie de conflicto al que enfrentar realmente, ¿no? Y eso es quizá lo más pesimista de todo eso, si lo vemos desde el punto de vista del pueblo llano, en este caso representado por Simon. Y como anotación quiero aplaudir a la traducción, porque no he caído hasta hace poco de cómo se llama Simon en inglés, que es Silvertongue, es lengua de plata, que es como dicen los americanos, ¿no? Una forma de expresar que alguien es elocuente, se dice que tiene lengua de plata, y alguien en traducción dijo, no, aquí eso no tiene sentido, pongámosle pico de oro, y me encanta, ¿no? Me ha hecho mucha gracia la traducción, ¿no? Es una muy buena traducción la de este hombre. Sea como sea, se ha ido, ¿no? Se ha ido de nuestras vidas. Alguien, lo siento mucho, alguien del hecho de Pulgas se ha comido un caldo un poco más extraño en alguna ocasión. Como vino se fue. Así que lo que hace Tyrion es, después de dar esta orden a Bronn... Perdón que interrumpa, ¿te das cuenta que cada vez que aparece el concepto de que alguien se come a otro alguien, Berta se ríe? O sea, acaba de pasar otra que me vez, río Berta. todo el rato. Acaba de pasar No otra pasa vez. nada. Has dicho, alguien se va a comer una carne un poco diferente y tal como vino se fue. Por supuesto. Te hace gracia, te No, hace me gracia. hace gracia El muchas canibalismo, cosas no de pasa este nada, ¿eh? mundo cuando se ponen así en plan bizarras, ¿no? No es especial del canibalismo, por mucho que lo queráis pintar así. Pero el caso es que Tyrion va a visitar a su padre, ¿no? En esta conversación que ya hemos mencionado en varias ocasiones en el análisis, y es el momento de las espadas, ¿no? Esas espadas maravillosas que por supuesto no han salido de ningún mandoble que ha sido destruido. Y se nos describe un poco el aspecto de las espadas, ¿no? Y sobre todo la diferencia de tamaño, de para quién va a ser cada una, ¿no? Tanto la de Joffrey, que veremos cómo se la regala, ¿no? Próximamente, como la de Jaime, que quizá tenga más peso para nosotros porque acaba en las manos de Brienne como esa guarda juramentos. Conocemos por fin estas dos espadas que creemos tendrán su relevancia por lo menos en el futuro próximo de la saga, y yo creo que está bastante claro el significado de este gesto por parte de Tywin. Lo mencionó además Santi antes así un poquito por encima, pero yo creo que está muy claro. Esta es una sentencia evidente sobre la casa Stark, porque Tywin Lannister sabe lo que va a pasar a la casa Stark.
Martin no nos lo dice, los primeros lectores somos inocentes personas con ilusión en esta saga todavía. En primera lectura, eso se acaba pronto, ¿no? En cuanto llegamos a la boda roja y comprendemos todo lo que ha pasado anteriormente, este es uno de esos detalles que dices, vaya, ¿no? Estaba todo más que firmado aquí ya. Aquí, bueno, quizás Roose Bolton, Walder Frey, orquestadores varios de esa masacre, pues ya habían decidido lo que iban a hacer y por lo tanto Tywin estaba muy seguro de que esa espada hielo nunca se iba a devolver a su dueño, en este caso Robb Stark, ¿no? Así que sin decírnoslo, Martin nos estaba aquí diciendo ya que Tywin estaba muy seguro de su victoria por sobre la casa Stark, ¿no? Bueno, doloroso, pero es así. El caso es que, más allá de eso, también hacer mención a esa conversación que tienen acerca del muro, ¿no? Del nuevo Lord Comandante, porque dan por muerto, y tienen toda la razón, dan por muerto al Lord Comandante Mormont y a todos esos exploradores que salieron en esa campaña para buscar a Benjen Stark y saber qué estaba pasando con los salvajes, pues bueno, pues con la llegada de los cuervos sin cartas que envió nuestro querido Sam, Bowen Marsh en el muro se ha puesto en lo peor y por lo tanto aquí dan por supuesto que está perdida y hablan un poquito de quién podría sustituirlo sugiriendo amablemente al muro que se ponga a Janos Slynt a la cabeza del muro. Esto es importante, quizá no aquí en este capítulo, pero sí lo será en futuros capítulos de Jon, porque esto traerá bastante cola, la verdad. Pero bueno, eso lo podremos debatir, yo creo, más adelante, ¿no? Aquí la cuestión es que, como siempre, la casa Lannister en general y Tywin Lannister en particular, pues están jugando un poquito con toda la política de Poniente, incluso la del muro, y que ahora está muy muy contento porque tiene ya por fin sus 2 espaditas de acero valirio. Por fin se hace de acero valirio. Sabemos que, pues bueno, hablaremos más adelante sobre las espadas, sobre la espada de los Lannister y demás, pero muy a la tristeza de Bea, pues Hielo ha sido deconstruida, nunca mejor dicho, y ha forjado 2 nuevas espadas, las cuales evidentemente... Además me gusta mucho cómo Tyrion lo piensa. Tywin lleva muchísimo tiempo intentando hacer arreglos matrimoniales para sus hijos, pero sin conseguir que las familias de estas nuevas parejas faciliten las espadas ancestrales a la casa Lannister. Entonces, que de un momento a otro pasar de nadie me da una espada a hola, tengo 2 de acero valirio, pues va a poner en cierta situación de privilegio a Tywin. Y claro, nos encontramos con... En el capítulo pasado de Jaime, el capítulo de la semana anterior, ya veíamos, en palabras de Jaime, qué interesante se está poniendo esto. Los Tully están en Harrenhal diciendo que los Stark no tienen honor. Roose Bolton está en Harrenhal. Y como decía al final de ese capítulo Jaime, sí, las sanguijuelas y Roose Bolton, ajá, como en plan de, sí, este señor, donde sea, va y pica y va siguiendo con su vida de sangría en sangría, por así decirlo. Entonces, muy bien lo has dicho, Berta, evidentemente en primera lectura no te lo arrojan a la cara, pero en segunda lectura te das cuenta que te lo van dando de amigajitas, y este es un punto muy fuerte. O sea, no mandas a hacer una espada si no tienes certeza de que vas a recuperar a tu hijo. Y sobre todo no se lo dices a Tyrion en plan de esta espada es para mi hijo. Y me gusta mucho como Martin continúa con y Tyrion dejó en la mesa la espada de Jaime. Entonces, la verdad es que la forma en la cual lo plantean y plantean todo el conflicto, pues hace que sea fácil ver que pues aquí ha habido esas cartas y esas... las guerras se ganan a veces con palabras y no siempre con espadas, que ya le había dicho Tywin a su hijo previamente. Y pues frente a lo de la guardia, es que, a ver,
a mí Janos Slynt sabéis que es un señor que me cae muy mal. Entonces, que Tyrion es consciente, porque Tyrion, a diferencia de su padre, o sea, creo que en ningún momento hay una referencia de que Tywin vaya al muro en ningún momento. En cambio, Tyrion sí que se ha dado la tarea de ir al muro, de conocer a su gente, de incluso él lo dice, a mí el Lord Comandante Mormont no me cae mal. La forma en la que plantea él por qué la gente de la guardia, que tiene como esta jerarquía tan marcada en cuanto a el tiempo que lleves tú en la guardia y el y lo útil que seas realmente, porque recordemos allí los apellidos, entre comillas, porque sabemos que no es así, pero se olvidan. Y claro, y darse cuenta de esto de por qué deberían elegir a un recién llegado teniendo gente, pues eso, como el encargado de la Torre Sombría y el encargado de Guardia Oriente. O sea, es como él lo mira desde ese punto racional, pero Tywin al final es quien es y dice, no, si quieren un solo hombre, primero que dejen la tontería de los 5 reyes y segundo, mándale saludos cordiales de parte de su majestad a su muy buen amigo Janos Slynt. Es el nepotismo, amigos. O sea, luego nos quedamos de Succession, pero Juego de Tronos, vamos. Es que bueno, eso es una pista más de esa mentalidad que tiene Tywin, incluso en la política del muro, que es, digamos, debería ser la excepción, ¿no?, a todo este control y sumisión al poder por parte de los señores de Poniente, me refiero. Pues Tywin, como señor de Poniente, no es capaz, ¿no?, de ver esta diferencia. Es que, solo puede ver sus decisiones políticas desde una visión de, no sé cómo decirla, de patrón, ¿no?, de casa, de señor de casa, de gobernar todo lo que veo sin que nadie me rechiste. Entonces no puede ver la política del muro de una forma diferente. Y dice, sí, qué bonito, ¿no?, la democracia, pero no van a recibir un hombre hasta que no hagan lo que nosotros queremos. Es un poquito esa presión a la que se somete el muro, que en teoría es muy bonito, ¿no?, pero en la práctica pues están sometidos un poquito a este tipo de gentes, ¿no?, que van a buscar su propio beneficio sea como sea, incluso cuando el objetivo del muro es la defensa de todos a la vez, ¿no?, en teoría. Y en realidad, aunque ellos no lo sepan, pero bueno, eso es otro tema. Muchas presiones para Tyrion, como hemos dicho. Quizá las espadas sumen incluso un poquito el recordatorio de esa presión familiar, ¿no?, de que es un poco el cero a la izquierda de su familia. No hay ni siquiera una pequeña daga para el pequeño Tyrion, para eso que se busque la vida, ¿no?, como le dice Tyrion, perdón, como le dice Tywin en todos los sentidos. Búscate la vida, pero cumple con tu trabajo, consuma con tu mujer y si quieres una espada, pues te la buscas y te la coges tú mismo, porque no te queremos aquí, ¿no? No vas a recibir ningún tipo de afecto por parte de tu familia. Así que hemos visto, es un capítulo, yo creo, pues eso, ¿no?, nos muestra las múltiples facetas de la vida de Tyrion para decirnos qué jodidas están todas. Así que, bueno, mucho ánimo para Tyrion, porque encima le queda mucho camino que recorrer. El que tuvo un gran camino que recorrer, pero nunca regresó, fue precisamente su tío, Tyrion Lannister, que se ha mencionado en este capítulo y del que vamos a hablar ahora en la sección de teoría. Santi, ¿dónde está ese señor? ¿Qué le pasó? Ostras, pues sí, como tú muy bien lo has puesto en el guión, son las locas y súper divertidas aventuras de Tyrion Lannister, el cual su último supuesto paradero sería Valyria. Este señor ha desaparecido hace ya tiempo, hace 8 años, y a mí me parece que no vamos a saber mucho de este señor más adelante. O sea, evidentemente, hoy lo que os he traído es bienvenidos a Reddit y os voy a dar un par de teorías del fandom, que cada una necesita un gorrito de papel de plata más fuerte que la anterior, pero yo creo que, Martín, a ver, habla de Tyrion en este punto por mencionar un poco más del lore de la casa Lannister. Este capítulo pues habla mucho sobre eso, sobre el reconstruir el poder de la casa. Volvemos a tener espadas de acero valirio. Recordemos la espada de los Lannister que se llamaba Rugido. La tenía Tyrion Lannister cuando se fue. Así que en principio está perdida.
Pero volvemos al mismo punto de siempre. A Martin le quedan 2 libros. Tiene un montón de frentes abiertos. Y va a ser complicado que encontremos un cadáver con una espada al lado de acero valirio y ropajes rojos. Bueno, hay una de las teorías que dice que sí. Pero bueno, yo os comparto esto porque, claro, a ver, mi opinión frente a esto es de que es lore, o sea, es lore por lore. Es dar una pincelada más a este capítulo tan cargado de cosas sobre los Lannister. Y pues un poco de decir, este señor tenía la espada ancestral de nuestra casa, se ha ido y mi padre no ha podido conseguir nuevas espadas hasta ahora que pues han tenido que desarmar hielo, desacrar la espada de los Stark para tener estas 2 nuevas. Pero como aquí hemos venido al salseo, ¿qué pasa en nuestra primera teoría? Y en este caso, evidentemente, todo esto gracias Reddit y gracias a la gente que lleva tantos años hablando al respecto. Una de ellas dice, y literalmente pone, Enter Pycelle, en plan de que pase Pycelle. En el cual, pues, sabemos de que el maestre Pycelle ayuda siempre a los Lannister. Siempre ha estado muy por la causa, sobre todo con Tywin, en plan, muy de lo que mi señor quiera. Y pues hay una teoría que dice que Tyrion Lannister es el maestre Pycelle disfrazado. Ya os dije yo que esto necesitaba gorrito de plata. Además me encanta porque una de las formas en las cuales defienden esta teoría es él, como no es un maestre de verdad, sino está pues haciéndose pasar por uno, pues por eso tiene tantísimo como necesidad de ir de burdeles, porque sabemos que Pycelle al final contrata prostitutas y es como en plan de... Claro. Pero quiero decir, este señor desapareció hace 8 años. Evidentemente, por eso Pycelle digo, hace o sea, 8 años. por eso digo que es en plan de, no, de un momento a otro llegó este, o sea, aunque tengo una mejor, tengo 3 aquí. A ver, Tengo otra que sorpréndeme. dice que Dany sí o sí va a tener que pasar por Valyria y que como para ese momento Dany y Tyrion ya van a ser jinetes de dragón los dos, entonces que van a poder volar así a Valyria y van a encontrar mágicamente la espada de la casa Lannister y Tyrion va a poder recuperar la espada mítica de su casa para él. La gente es entrañablemente es optimista. ¿Quién? La verdad. Perdón, me he despistado un momento. Esto no lo pongas en esto, pero ¿qué? ¿Qué has dicho? Que Tyrion va a volar sobre un dragón y cuando pase por Valyria puede recuperar la Por espada de su Dios. casa. Vámonos. Tengo sueño. Vámonos. Como os digo, aquí cada cosa... O sea, realmente, si te pones a ver, las, entre comillas, teorías más mentalmente Locas. creíbles Locas. Dilo. es... No, lo más creíble es la gente que, como dije yo al inicio, este señor no va a seguir apareciendo, era simplemente una pincelada de historia Lannister, pero me parecía gracioso traeros un poquito de teoría loca, teoría de Tinfoil Hat, para que nos riamos un poquito. Es curioso y es un mundo infinito el de teorías cuestionables, voy a decirlo así. Las de Canción de Hielo y Fuego. En mi opinión, estoy de acuerdo con Santi. Creo que es uno de esos misterios que nunca se van a resolver. No todos los personajes que conocemos tienen que ser otros personajes ocultos y no todos los personajes que no han aparecido tienen que reaparecer mágicamente para hacer un Deus Ex Machina y salvar pues la papeleta, ¿no? Ni tampoco tendría por qué aparecer ni siquiera la espada rugido, quiero decirte. Probablemente este señor, no sé ni si llegó a Valyria, pero el caso es que si llegó a Valyria no vamos a ver esa espada. No me preguntéis por qué,
pero os diría yo que no vamos a ver esa espada. O lo más probable es que no volvamos a ver a ese señor, ¿no? Pero bueno, el caso es que, ¿por qué? O sea, ¿para qué entonces meter todo esto, no? Básicamente porque Martin está aquí, y lo está durante toda la saga, en un proceso de construcción de universo, ¿no? Tiene que darnos detalles, tiene que darnos ya no solo del mundo, sino de los personajes. Pues Tyrion Lannister era esta figura de los hermanos Lannister, ¿no? De la generación anterior, pues el amable, ¿no? El bueno, era el Lannister bueno. Es el Lannister que no debería haberse ido, sino que debería haber sido otro. Pero bueno, el caso es que era él un poquito el apoyo de Tyrion, ¿no? En sus pues inquietudes, pues tanto históricas como el hecho de esa afinidad por los dragones, por aprender, por ¿no? Cuando Tyrion hizo malabares era su tío el que le reía las gracias, un poquito era él, pues el tío amable, ¿no? El tío bueno que uno tiene, ¿no? Un personaje tiene cuando tiene un padre asqueroso como es Tywin. Y suelen tener este tipo de personajes destinos trágicos, ¿no? De destinos de se fue un día y no volvió porque, ¿no? Como es el caso este, o se fue un día y se murió o lo mataron en la guerra o lo que sea, ¿no? Suelen tener esos destinos trágicos precisamente para que el personaje principal, en este caso Tyrion, pues tenga que vivir esa serie de adversidades que van a marcar su personalidad y su vida y que va a tener que sobreponerse en el viaje de que va a ser el libro, ¿no? Entonces es un poquito ese, o sería incluso hasta, podría servir Geryon para Tyrion como ese primer, no sé si llega a mentor. Quizá mentor sea una palabra que le queda grande, pero sí ese primer apoyo, ¿no? Ese primer adulto en el que reflejarse, ese adulto en el que confiar o ese adulto en el que, ¿no? Recibe apoyo, del que recibes apoyo para desarrollar tu personalidad en lo que te gusta, ¿no? Entonces, Tyrion Lannister sirve para eso, Tyrion Lannister sirve para hablarnos de Valyria y de que, bueno, pues que la gente cuando se va a Valyria por un tema, ¿no? Por un misterio ahí oculto y tenebroso, pues no vuelve. Bueno, y después me podríais decir, sí, tenemos mencionada a su hija bastarda, ¿no? Gloria Colina, que sale mencionada en Festín de Cuervos, creo que es la hija que prometen con el hijo de Sybel Spicer, porque Sybel Spicer, recordemos, está metida en todo el trato con Tywin Lannister para lo de la boda roja y lo de que en teoría Jane Westerling no se quede embarazada. Y ella le prometieron pues que su hijo se casaría con una Lannister y luego descubre que es la bastarda y se enfada y bla bla bla. Y Jaime Lannister le para los pies y le dice, Gloria es una niña estupenda y es más de lo que te mereces tú, que eres una bruja, ¿no? Básicamente, eso es lo que le dice. Esa es la única mención que tenemos, yo creo, a la hija de Tyrion Lannister, a la hija natural, pero no creo que pase de eso, quiero decirte. Creo que esa es la única utilidad del personaje y creo que todos debemos asumir que, bueno, hay misterios en Canción de Hielo y Fuego pues que nunca verán una solución, ¿no? Y este diría que es uno de ellos. Pero bueno, más misterios vendrán en los capítulos siguientes y nosotros dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Edgar García, Oriol Escudero, Estíbaliz Canto, Josep Roura y Álvaro García, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla, Marina Fresno y Elena, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Blay Herrick, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Edgardo Ortega, Juan y Elena y Carlos Mateo. Muchísimas gracias a todos a quienes os he mencionado y también a los que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal de YouTube. Y por supuesto también gracias a todos los oyentes que estáis ahí apoyándonos cada semana. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.